El tema que nos convoca esta noche se denomina los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿De qué se trata? Frente a una situación conflictiva, las personas tenemos que elegir entre iniciar algún tipo de acción de repente o de pronto no hacer nada o de repente recurrir a una determinada instancia o vía que consideremos la más apropiada para resolver dicho conflicto. Lo que hace por lo general muchas personas es rápidamente pensar en recurrir a la vía judicial, a la vía ordinaria, al camino tradicional que es el poder judicial. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que ante ciertos conflictos también está dentro de nuestro alcance y posibilidades elegir una forma diferente de poder abordarlo, de poder intentar al menos resolverlo. Pero no hay una única forma diferente, hay varias formas diferentes. Y todas esas formas diferentes al Poder Judicial que nos van a permitir, ¿por qué no?, abordar y luego resolver una situación de conflicto, se denominan los mecanismos alternativos, ojo, alternativos al Poder Judicial de resolución de conflictos. Son más conocidos por unas siglas. Vamos a ver acá en la pizarra. Entonces, tenemos efectivamente, acá lo voy a colocar, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Son conocidos efectivamente por una siglas más o menos, que son los más. Así. Muy bien. Es el tema que nos convoca esta noche. Ya les contaba yo. Frente a una determinada situación de conflicto, frente al conflicto, frente a un conflicto, tenemos acá un conflicto. Un conflicto, muchas personas optan por recurrir a la vía ordinaria. La gente recurrir a la vía ordinaria, que es la vía en realidad de iniciar un proceso judicial. La otra posibilidad perfectamente latente es seguir un camino alternativo. Pues tengo un conflicto, muy cierto, y muchas personas, repito, o recurren a lo de siempre, que es válido, u optan de repente por un camino alternativo. Estos caminos alternativos son muchos a nivel nacional y a nivel mundial. Sin embargo, acá nosotros manejamos los conceptos de cuatro mecanismos alternativos, que son los siguientes. Vamos a ver primero acá los mecanismos. Acá, número uno, la negociación. Número dos, la
mediación. Número 3, la conciliación. Y número 4, el arbitraje. Entonces, aquí encontramos cuatro formas diferentes de poder abordar o resolver una situación de conflicto. Ojo, estimado alumno, doctor, doctora. No en todos los casos yo tengo la posibilidad de elegir el camino. A veces el camino es uno solo, no hay opción. De repente, en algunos casos pues, de orden penal, por ejemplo, el camino es, en principio, y como regla general, la vía jurisdiccional, ¿no? En principio la fiscalía y luego el poder judicial. De repente, en algunos temas, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, si es un reconocimiento voluntario, se debe hacer ya sea ante el registro civil correspondiente, ya sea por testamento o por escritura pública. Hay tres caminos ya establecidos y no le da lugar a usted ni a mí de elegir un camino alternativo, porque ya hay caminos, repito, preestablecidos. De repente, la declaratoria de heredero, ¿no? Llamado actualmente el trámite de sucesión intestada. En esa materia, no es que usted diga, de repente voy a un centro de conciliación para que allí se me reconozca como heredero de tal o cual. La respuesta es no. La respuesta es que ya se estableció previamente un par de caminos. Por un lado, una primera posibilidad, la vía notarial, y por otro lado, una segunda posibilidad, la vía judicial. Entonces, es importante que usted desde un comienzo entienda que no en todos los casos las personas que estamos en una situación de conflicto podemos elegir a un camino alternativo. En muchos casos sí y en otros casos no. ¿En qué casos, por lo general, se puede optar por un camino alternativo? Por lo general, por lo general, se puede optar por un camino alternativo cuando el tema o asunto conflictivo esté relacionado con los derechos disponibles de las personas. Entonces, ojo, si es que el tema que yo tengo como problema tiene que ver con un asunto de contenido patrimonial del cual yo pueda transar, negociar, acordar, disponer libremente, entonces yo allí tengo la posibilidad de que en lugar de recurrir a la vía ordinaria o la vía judicial, yo opte por un camino diferente, por recurrir, por ejemplo, como está allí, a algún mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Pues bien, ¿por qué razón los he consignado en la pizarra en ese orden, los cuatro más? Lo explico rápidamente.
El orden, el orden en la presentación de los Mars depende del grado de intervención del tercero. Así tenemos que, dos puntos primero, en la negociación solo intervienen las partes, lo cual significa no participa un tercero. Ojo, no debemos confundirnos. De repente, alguna de las partes es representada por otra persona que actúa en su nombre y en su representación. O de repente la parte o las partes cuentan con un asesor que está al costado, al lado de él o de ella, para orientarla, para aconsejarlo, para asesorarlo. Pero en estos dos casos que he planteado como posibilidad, como ejemplo, ahí no hay ningún tercero que esté al medio de las partes. O reemplaza la parte o está al costado de ella, pero no está al medio de los dos. ¿Eso ocurre dónde, profe? Eso ocurre en la negociación. Sigamos avanzando. En la mediación sí participa un tercero llamado mediador que no cuenta con la facultad de proponer alguna solución. En otras palabras, como para que quede claro, lo pongo dentro de un paréntesis, no propone. El tercer mecanismo alternativo es el que estamos trabajando ustedes y yo en este curso, que se llama la conciliación. En la conciliación, ¿correcto? En este mecanismo alternativo, también interviene un tercero, ¿correcto? Llamado conciliador, quien sí cuenta con la facultad propositiva. Es decir, puede proponer fórmulas conciliatorias no obligatorias. Ah, muy bien. Y acá pusimos no cuenta. Voy a colocarlo en mayúscula ya. Ahora les explico con mayor detalle el tema de qué trata, chicos. No se preocupen. Finalmente, el cuarto mecanismo alternativo, en el arbitraje participa un tercero o más llamado árbitro o árbitros. O árbitro o árbitros. Muy bien. El tercero llamado árbitro, a diferencia del conciliador,
Efectivamente, no propone. ¿Por qué no propone? Porque él resuelve, porque él toma una decisión, en el caso sometido a su conocimiento. Entonces el árbitro, repito, es como un juez en realidad. El árbitro o los árbitros, a diferencia, a diferencia del conciliador, el árbitro toma una decisión, emite un fallo en la controversia sometida a su conocimiento. Miren ustedes, si recuerdan la diapositiva anterior o el pantallazo anterior, teníamos la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Ahora estoy explicando a qué se debe este orden de estos caminos o vías alternativas al Poder Judicial. El orden, reitero, se debe al grado de intervención del tercero. ¿Cómo así? En la negociación simplemente no hay ningún tercero. En la mediación hay un tercero que no propone. En la conciliación hay un tercero que sí propone. Y en el arbitraje hay un tercero que resuelve, toma una decisión en la controversia sometida a su conocimiento. También es bueno saber que los MARS tienen pues una clasificación, clasificación de los MARS, ¿correcto? Generalmente tenemos dos clases. MARS, primero, los MARS autocompositivos, autocompositivos, y en segundo lugar, el MARC, porque hay uno solo aquí, heterocompositivo, heterocompositivo. Profesor, ¿y esos nombres? Vamos a ver. Veamos, Auto, porque son las propias partes quienes toman una decisión. Son las propias partes quienes controlan el desarrollo de este proceso. En cambio, en el mar heterocompositivo hay un tercero llamado árbitro, quien no solamente controla todo el trámite, todas las actuaciones arbitrales, sino también el tercero llamado árbitro resuelve la controversia sometida a su conocimiento. Profe, entonces yo puedo afirmar que en el primer caso, las partes controlan el proceso y deciden el resultado. Aquí tenemos a la negociación, coma, la mediación y la conciliación. Mientras que en el marco heterocompositivo, ojo, es un tercero quien controla el proceso y decide
el resultado. ¿Correcto? Profe, faltaría ubicar a un mecanismo alternativo. Entiendo que ahí va el arbitraje. La respuesta es sí. En este caso, el arbitraje se constituye aquí en el único mecanismo alternativo heterocompositivo. Ojo, componer, que significa un poco ajustar los ánimos de quienes se encuentran enfrentados o ánimos opuestos entre sí, y los ajustan ya sea las propias partes en los mars autocompositivos, o de repente lo compone un tercero en el mark heterocompositivo. ¿Ya? Eso en cuanto a la clasificación de los mars. ¿Correcto? Luego tenemos también lo que se conoce como la tesis del monopolio estatal y la tesis de los mecanismos alternativos para poder resolver una situación de conflicto. Vemos a qué se trata eso, ese punto de la tesis ya. Vamos a ver. Sobre tesis sobre la solución de conflictos. De conflictos. Tenemos una primera tesis que es tesis del monopolio estatal, en la que se argumenta que solo el Estado cuenta con las facultades, prerrogativas, atribuciones para resolver las situaciones de conflicto. ¿Correcto? Vamos a ver. Entonces, en esta tesis se argumenta o se defiende que solo el Estado debe encargarse de resolver las situaciones de conflicto. Solo el Estado. Nadie más tiene la capacidad, la fuerza, la vocación, etcétera, más que solamente a nivel estatal. Entiéndase, por ejemplo, en la actividad jurisdiccional, ¿no? Que cumple, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿correcto? En cambio, como contraparte a esta tesis, encontramos, en segundo lugar, la tesis de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En esta tesis se defiende que también los particulares están en la condición de resolver las diferencias. Los conflictos, debemos de entender de resolver los conflictos sociales, porque se dan en el seno de la sociedad. Los conflictos que surgen dentro de la sociedad también podrán ser resueltos por los particulares, ¿correcto? Entiéndase, por ejemplo, los conciliadores, los mediadores, los árbitros, también se encuentran en esta capacidad de poder resolver las diferencias, según la tesis de los mecanismos alternativos. Bueno, particularmente en el Perú se ha optado por esta tesis, o sea, que no hay un monopolio del Estado, sino que también los privados
tienen esta capacidad debidamente pues, formalizados, ¿no? Por ejemplo, en un centro de conciliación o en un centro de arbitraje o de pronto un arbitraje que se llama ad hoc, constituido para un caso en particular, etcétera. Pero también se defiende, repito, esta tesis de esta posibilidad. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos hasta allí las formas de resolver los conflictos. ¿Correcto? Vamos a ir avanzando. Voy a explicar rápidamente cada uno de estos mecanismos alternativos. ¿Correcto? Primero vamos a ver a la negociación. Profesor, ¿de qué se trata? Se la define muchas veces como un proceso de comunicación en el que las partes buscan, buscan cerrar un trato o resolver una controversia. Cuando buscan cerrar un trato, en realidad se hace referencia a básicamente a la negociación como un acto de la vida cotidiana, en la que usted, por ejemplo, va a contratar un servicio de un profesional o de un técnico y usted negocia con esa persona, pero entre usted y él o ella no existe ningún conflicto. Simplemente están buscando, repito, llegar a un acuerdo, cerrar un trato de repente comercial, ¿no? Entre ustedes dos. O de repente usted va a tomar algo muy sencillo, un taxi, y todavía en algunas ciudades del Perú todavía se negocia pues el precio del taxi, ¿no? En Lima ya no tanto como antes por el tema de los aplicativos, ¿no? Pero todavía se negocia, él lanza una cantidad, usted ofrece otra, llega a un acuerdo, pero allí propiamente entre usted y la otra persona no existe una situación de conflicto propiamente. Solo es que ambos quieren llegar a un arreglo, a un acuerdo entre comercial de repente, servicios, etcétera. Pero también, ojo, en la negociación también se puede abordar este mecanismo cuando existe entre A y B un determinado conflicto. Es posible que ante un conflicto las partes decidan arribar a un arreglo, a una negociación. Profe, hemos tenido la suerte, la mala suerte de colisionar nuestro auto con un mototaxi. Ha habido unos golpes en el mototaxi y ya nos hemos bajado los dos y felizmente que hemos conversado civilizadamente y hemos negociado, profe, para resolver este conflicto. Hemos arribado a una negociación. Entonces, en este segundo ejemplo, se está utilizando a la negociación como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. También revisaba yo a un autor en alguna oportunidad respecto en alusión a la negociación, y él afirmaba lo siguiente, él decía, la negociación también puede ser considerada como una ciencia y un arte. La negociación puede ser considerada como una ciencia y como un arte. Y uno preguntaba, pero ¿cómo así? ¿No es cierto?
a qué se refiere exactamente con esta afirmación el autor de ese libro? Él explica y señala que, que es ciencia en la medida que existe un marco teórico, conceptual, que se puede o debe, que se debe conocer. Por ejemplo, las etapas de la negociación, las clases de negociación, los elementos, por ejemplo, de la negociación, entre otros. Pero también es arte, señala el autor. Pero es arte en cuanto la aplicación de este marco teórico depende, depende de las habilidades personales de cada negociador. Ah, entonces yo podré saber toda la teoría del mundo, pero para que esta negociación sea eficiente, productiva, lo que te señalan es que, ojo, dependerá pues del que está negociando, porque de lo que tenga como know-how, como habilidades personales, que le permita tener mejores resultados o no en su negociación. Muy bien, eso en cuanto a la negociación. Segundo mecanismo alternativo, la mediación. ¿Correcto? Número dos, la mediación. ¿Qué cosa es, profesor? Vamos a ver. Es un mecanismo alternativo en el que dos o más partes solicitan o permiten la intervención de un tercero, quien debe tener cierta ascendencia o autoridad sobre ellas. Este tercero actúa como un facilitador, fijando reglas, haciendo resúmenes, formulando preguntas, ojo, pero sin contar con la facultad de proponer alguna solución. Ah, interesante. Entonces, ojo, el mediador puede ser, por ejemplo, el padrino de matrimonio. Usted está casado, tiene con su cónyuge algún inconveniente en estos días y deciden contarle a su padrino de matrimonio para que él venga el domingo a casa, converse con los dos
y se intente, ¿por qué no?, resolver esta situación. Ah, perfecto. Otro ejemplo. En Colombia hace un tiempo y hasta ahora, por supuesto, lamentablemente existen problemas entre el gobierno colombiano y los grupos, pues, armados, ¿no? Entiéndase, grupos guerrilleros, puede ser una denominación. Pues ha habido y hay todavía conflictos, ¿no? Un poquito en el caso de eh, adueñarse, apropiarse de ciertos territorios en la práctica, que sean tierras de ellos y no del Estado, ¿no? En todo caso, en esa época, hace unos años atrás, se buscó la intervención de ciertos mediadores. Por ejemplo, el presidente de Cuba. El hermano de Fidel se llamaba Raúl. De Raúl Castro, a él se le convocó para que actúe como profe, para que actúe como un mediador, como un facilitador de la comunicación entre las partes. Otro ejemplo, en la ciudad de Cajamarca hubo un tema bastante conflictivo con la minera Conga. Conga va, Conga no va, etcétera. Decían, pues agua sí, oro no, etcétera. Y resulta que ahí también se convocó a algunos personas vinculadas a la religión católica, me parece, obispos, parece, quienes actuaron como también facilitadores, trayendo el mensaje de uno a otro y viceversa, pero sin la capacidad de proponer algún tipo de solución. Algo más pequeño y cercano. En la casa pueden estar dos hermanitos peleando por algo y la mamá viene, los ve y quiere reconciliarlos, quiere ayudarlos, pues bien, ella actúa como una mediadora. La mediación en el Perú no se encuentra en realidad legislada. Ya no hay una ley de mediación o no hay una ley general de mediación. La respuesta es no hay. ¿Correcto? Entonces, lo que, lo que debería en todo caso ocurrir en este ejemplo es que esta mediación sea actualmente en el Perú informal, que la realizan pues un familiar, un jefe, un amigo en el cual confiamos, al cual respetamos, para que intervenga y nos ayude a resolver este problema. Muy bien, eso en cuanto a la mediación. En cuanto a la conciliación, yo les voy a pedir algo, como una tareita. Número 3, la conciliación. Antes que yo la defina, quiero que ustedes tengan un acercamiento con el tema. Para ello, voy a hacer pues una pregunta. ¿Cómo les explicaría usted a dos personas que no tienen formación jurídica lo que es la conciliación? ¿Cómo les explicaría? Paréntesis. Solo como referencia, revisar, revisar el artículo 5 de la ley y la página, voy a buscar ahorita la página, por favor, un segundo. Un segundo, vamos a ver acá cómo está, un segundo, estimados alumnos.
Mm, Vamos a ver. Mágicos monos. Vamos a ver. Vamos a buscar exactamente la página que nos va a permitir. Vamos a ver enseguida. Ya. Vamos a centrarnos como referencia nomás. Ya. Y la página 101 del manual. Y la definición contenida, que yo lo escribo mejor ya, y la definición contenida en la página 101 del manual. Acá vamos a ver rapidito, por favor. Documentos, pizarra y la definición y la página 101 del manual. ¿Ya? Profesor, ¿el manual lo tenemos? Sí. ¿Quieres envié en más de una oportunidad, si no me equivoco? Seguro, claro. Vamos a mirar rápidamente. Ahí está. El manual ya lo encontré. Septiembre. Vamos a revisar la página 101 junto con el artículo 5 de la ley. Profe, ¿la ley la tenemos? Enseguida se las envío. Ya, vamos a ver, chicos. La ley de conciliación. Enseguida vamos a enviarles entonces esta, este marco normativo, ¿correcto? Directiva ley. Ley, compartir con el grupo de alumnos, el curso. Ahí está. Por favor, entonces ya tienen ustedes a la mano la pregunta, la tarea, tienen el manual en el grupo, tienen la ley de conciliación también en el grupo. Chequeen por favor artículo 5 de la ley, página 101 del manual como referencia y quiero que ustedes por favor nos cuenten cómo explicarían a dos personas que no están involucradas en el tema legal. ¿Cómo nos explicarían qué es la conciliación? Chicos, les voy a dejar a partir de ahora unos 10 minutos para que hagan su tarea, por favor. Adelante, a trabajar, se ha dicho. Esta definición que usted ha preparado sobre qué es la conciliación va a ser explicada en las audiencias simuladas que practiquemos. La audiencia conciliatoria se inicia con lo que se conoce como el discurso apertura o el monólogo inicial. Momento en el cual usted, estimado alumno o alumna, se presenta, le da la bienvenida a las partes, los felicita por haber optado por la conciliación y ahí aprovecha usted en explicarle a ellas, a las partes, qué es la conciliación, pero de manera clara,
de manera sencilla para que usted realmente cumpla con su función fundamental, que es la de ser un facilitador de la comunicación entre las partes. Si es que yo hablo con poca claridad, busco palabras muy complicadas y rebuscadas, lo más probable es que las partes no me logren comprender y no esté yo cumpliendo realmente con esta función facilitativa o de facilitador de la comunicación. Entonces, por favor, guardan ahí su definición y la van mejorando en el transcurso de los días para que el día de las audiencias ya ustedes puedan desenvolverse de la mejor manera posible. Regresemos a nuestra pizarrita. Muy bien. Veamos, ¿correcto? Hay muchas formas entonces de explicar qué es la conciliación. Acá podemos decir, es pues un mecanismo alternativo al Poder Judicial que permite que dos o más partes en conflicto traten de solucionarlo con la intervención de un tercero, el que cuenta con la facultad de proponer una fórmula conciliatoria no obligatoria, ¿correcto? Muy bien. Pero ojo, eh, ejerciendo esta función dentro de un centro de conciliación debidamente autorizado por el MINJUS, ¿no? Ministerio de Justicia. Muy bien. Entonces, usted está avanzando conmigo en cuanto a estos conceptos. Se dará cuenta que, por un lado, en la mediación, el mediador no propone, y por otro lado, en la conciliación, el tercero, llamado conciliador, sí propone algún tipo de solución. Luego tenemos el cuarto mecanismo, llamado el arbitraje. Profe, podemos decir que es un mecanismo alternativo. ¿Qué tal si le ponemos, doctor Díaz, heterocompositivo? ¿Vale? Vale, heterocompositivo. ¿Por qué, profe? Porque ahí interviene un tercero también, pero acá el tercero controla el proceso y además resuelve la controversia sometida a su conocimiento. Es esa la ventaja del arbitraje en cierta medida, ¿correcto? Ya. Por el que dos o más partes, dos o más partes acuerdan someter su controversia a la decisión
de un tercero, ¿correcto? Quien resolverá emitiendo un fallo denominado laudo arbitral. Ojo, este laudo, lo hemos comentado creo en una oportunidad, vale como una sentencia y también vale como un acta de conciliación con acuerdo conciliatorio. Los tres documentos tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Civil ha establecido cuáles son los documentos que se pueden o se consideran como títulos ejecutivos que permitirán iniciar rápidamente un proceso único de ejecución. Y dentro de estos documentos que se consideran, repito, títulos ejecutivos, encontramos a el acta de conciliación que contenga acuerdos, la resolución judicial firme y el laudo arbitral firme. Ah, muy bien. Ahora bien, respecto de este arbitraje vale la pena mencionar algunos puntitos más interesantes, ¿correcto? E importantes, por supuesto. El arbitraje en el Perú también se encuentra debidamente legislado. Creo que mejor lo menciono de la siguiente manera. Chicos, déjenme guardar la pantallita y lo menciono de la siguiente manera. A ver, veamos. Miren ustedes, ¿ah? Acá. Nota. Dos puntos. De los cuatro MARS presentados en clase, coma, solo dos de ellos se encuentran debidamente legislados en nuestro país. Primero, la conciliación y segundo, el arbitraje. Solamente estos dos se encuentran, reitero, debidamente eh, legislados en nuestro país. ¿Cómo así? A ver, ya les comenté algo en clase, pero no importa, esta noche lo reitero y nunca está de más. La conciliación por medio de la ley 26872, ¿no es cierto? Modificada por el decreto legislativo 1070 del año 2008 y por la ley número, número 31165 del año 2021. Ya, eso en cuanto a la ley de conciliación o la conciliación y su marco normativo legal. Hay un marco normativo reglamentario. Asimismo, se cuenta con el texto único ordenado del reglamento de la ley de conciliación, aprobado
por medio, aprobado por medio de la del decreto supremo número 017-2021-YUS. Muy bien. También contamos con la resolución directoral número 069-2016, guión YUS, a través de la cual se aprueban los lineamientos para la correcta prestación del servicio de conciliación. Muy bien. Entonces tenemos la ley modificada, el reglamento en un texto único ordenado y una resolución en donde se aprueba estos lineamientos, ¿correcto? Profe, ¿algo más que usted recuerde? Claro. También el año 2009 se aprobaron unos formatos tipos, además de la resolución ministerial 235-2009-YUS, en la que, en la que se aprueban los formatos tipo de los documentos que se utilizan en los centros de conciliación. Ah, profe, muy bien. Eso en cuanto, doctor Díaz, a la conciliación y sus principales documentos legales o principal marco normativo, ¿correcto? Sí. ¿Qué hay, profesor, del arbitraje? En verdad, el arbitraje, primero hay que reconocerlo, tiene un respaldo, tiene un reconocimiento constitucional, ojo, tiene un reconocimiento constitucional, coma, se le, allí se le considera como una jurisdicción excepcional, por lo que en la práctica los árbitros actúan como jueces privados, ¿correcto? Claro, no tienen esa capacidad pues coercitiva de hacer comparecer a las personas, de ejecutar en principio sus resoluciones finales o fallos. Esa parte adolecen, porque eso es el jus imperium de la jurisdicción, del poder judicial básicamente. Pero ellos se encargan, por supuesto, tranquilamente de administrar justicia. ¿Por qué? Porque resuelven controversias en realidad. ¿Correcto? Profesor, ¿y un marco normativo? Claro.
contamos, se cuenta con el decreto legislativo número 1071 que norma el arbitraje. Ojo, pero también ustedes probablemente hayan escuchado, hayan revisado o hayan participado, ¿por qué no?, de arbitrajes en las contrataciones públicas o del Estado. Allí ya tenemos que ser muy minuciosos porque ya no puedo quedarme con este decreto legislativo 1071, no. Tengo que ir y dirigirme a la ley y el reglamento de la ley de las contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque cuando interviene el Estado que haya contratado bajo el marco normativo de esta ley 32.069 ahora y antes 30.225, cuando ocurre eso, pues esos arbitrajes que han surgido, que se van a desarrollar, tienes que tú conocer qué establece ese marco normativo, tanto la ley como su reglamento de la ley, porque es una norma de carácter especial y que se aplicará específicamente cuando surjan controversias relacionadas con las contrataciones públicas. Entonces, ojo, este marco normativo que puse en la pizarra, que es el 1071, doctor, doctora, usted lo va a aplicar cuando haya un arbitraje entre privados. Dos empresas privadas, un particular y una empresa privada, por ejemplo, pero cuando intervenga el Estado en el marco de la ley de contrataciones públicas, allí no es posible aplicar directamente esta norma se aplicará en forma supletoria, complementaria. En principio, las normas a utilizar serán las leyes de las contrataciones públicas y sus reglamentos, dependiendo del momento en el cual se firmó o se convocó el proceso de selección y se seleccionó a una empresa ganadora de la buena pro, quien fuera la adjudicación de la obra, del bien, del servicio, etcétera. Entonces, por favor, en el arbitraje, tener en cuenta que hay un arbitraje actualmente en el Perú muy en boga, que es el arbitraje que se llama administrativo, que es el arbitraje vinculado a las contrataciones, contrataciones públicas. Sobre esto voy a regresar el día, la siguiente clase. Ahora les voy a indicar qué día es la clase, ya chicos, para que tengamos en todo siempre en cuenta cada punto, cada tema, ¿ya chicos? A ver, veamos.